No vives en el presente porque no soportas el silencio. Audiolibro de Jack Baker. Introducción. Hay algo que hacemos constantemente sin darnos cuenta. Evitar estar donde estamos. No se trata de una distracción ocasional, ni de una fase pasajera de nerviosismo. Es una estrategia neurológica que opera en segundo plano. Una forma de movimiento mental que nos mantiene alejados del momento actual porque ese momento, cuando se presenta sin filtros, genera una incomodidad que preferimos no enfrentar. Esta evitación no es accidental. Tampoco es el resultado de un defecto en nuestra capacidad de atención. Es un patrón profundamente arraigado que se ha construido a lo largo de años, reforzado por innumerables experiencias en las que alejarnos del presente fue, de alguna manera, más tolerable que permanecer en él. El cerebro humano aprende rápidamente que estrategias reducen el malestar, y una vez que aprende que el movimiento mental constante alivia la tensión interna, repite ese patrón hasta convertirlo en invisible. La mayoría de las personas vive en una especie de anticipación permanente. Piensan en lo que viene, revisan lo que pasó, planean, recuerdan, imaginan escenarios futuros, pero raramente permanecen en el instante que están viviendo. Esta actividad mental no es necesariamente productiva. Gran parte de ella consiste en proyecciones que nunca se materializan, en revisiones de conversaciones que ya terminaron, en planes que se reformulan una y otra vez sin llegar a ejecutarse. Lo que mantiene activa esta maquinaria no es la utilidad de estos pensamientos, sino la función que cumplen, mantener la mente ocupada. Y cuando el entorno se vuelve silencioso, cuando no hay estímulos externos que reclamen su atención, la incomodidad se intensifica. El silencio no es ausencia de ruido, es la ausencia de distracción, y esa ausencia revela algo que muchos prefieren no ver, la sensación cruda de estar consigo mismos. Sin el ruido externo que funcione como pantalla, la experiencia interna se vuelve más audible, y lo que se escucha ahí dentro, no siempre es tranquilizador. Puede ser una corriente de pensamientos repetitivos, una sensación de inquietud sin origen claro, una pregunta incómoda que no tiene respuesta inmediata. Esta evitación no es moral ni filosófica, es neurológica. El sistema nervioso humano está diseñado para detectar amenazas y buscar seguridad. Cuando el entorno es predecible y el estímulo externo desaparece, la atención se redirige hacia adentro, y lo que encuentra no siempre es agradable. Puede ser una sensación de vacío, una inquietud difusa, una pregunta incómoda sobre el sentido de lo que se está haciendo. Y frente a eso, la respuesta automática es buscar algo, cualquier cosa, que llene ese vacío. Una pantalla, una conversación, una tarea, un pensamiento proyectado hacia el futuro. El sistema nervioso no distingue entre amenazas reales y amenazas percibidas. Opera con la información que tiene disponible, y si esa información sugiere que algo no está bien, activa los mecanismos de defensa correspondientes. Uno de esos mecanismos es la búsqueda de actividad. Cuando la mente detecta que el entorno es demasiado quieto, interpreta esa quietud como señal de que debería estar ocurriendo algo más. Y esa interpretación genera una urgencia interna que se manifiesta como la necesidad de hacer, de planear, de moverse mentalmente hacia otro lugar. El presente no es un concepto abstracto ni un ideal espiritual. Es la única dimensión temporal en la que realmente ocurre la experiencia. Todo lo demás es memoria o proyección, pero habitar el presente implica tolerar lo que surge cuando no hay nada más que hacer, cuando no hay plan que ejecutar, cuando no hay problema que resolver, y esa tolerancia no es innata. Es una capacidad que se entrena, se desarrolla, se sostiene con esfuerzo consciente. Lo que hace difícil permanecer en el presente no es la complejidad del acto en sí. Estar presente no requiere técnica sofisticada, ni conocimiento especializado. Lo que lo hace difícil es la incomodidad que aparece cuando se detiene el movimiento mental habitual. Esa incomodidad no es señal de que algo esté mal, es señal de que el sistema nervioso no está acostumbrado a operar de esa manera. Y como cualquier cambio en un patrón establecido, genera resistencia. Este texto no busca convencerte de que deberías vivir en el presente porque es mejor o porque te hará más feliz. Busca explicar por qué no lo haces, qué mecanismos internos te alejan de ese estado, y qué ocurre en el sistema nervioso cuando intentas cambiar esa dinámica. No es una guía de pasos, ni un método rápido. Es una exploración de por qué la presencia se siente incómoda, y por qué esa incomodidad tiene sentido desde una perspectiva neurofisiológica. El objetivo no es juzgar la evitación, ni etiquetarla como algo negativo. El objetivo es hacerla visible. Porque mientras permanezca invisible, opera sin cuestionamiento, y mientras opere sin cuestionamiento, no hay manera de modificarla. La simple observación de que existe un patrón, de que ese patrón tiene consecuencias,
de que esas consecuencias afectan la calidad de la experiencia diaria, es suficiente para empezar a generar cambios. No cambios inmediatos ni transformaciones radicales, sino ajustes graduales en la forma en que se distribuye la atención. La huida del presente no es un defecto personal, es una respuesta aprendida, reforzada por años de condicionamiento cultural, tecnológico y emocional. Pero entender esa respuesta es el primer paso para modificarla. Entender que la urgencia de hacer algo no siempre refleja una necesidad real. Entender que el silencio no es amenazante en sí mismo, sino que se percibe como amenazante porque revela lo que normalmente queda oculto. Entender que la capacidad de estar presente no es un rasgo con el que se nace o se carece, sino una habilidad que puede desarrollarse con práctica sostenida. Este texto no promete soluciones rápidas, porque las soluciones rápidas no existen para patrones que se han construido durante años. Promete, en cambio, claridad. Claridad sobre los mecanismos que mantienen la atención lejos del presente. Claridad sobre las razones neurológicas por las que el silencio se siente incómodo. Claridad sobre lo que realmente significa entrenar la presencia. Y sobre lo que ese entrenamiento implica en términos de esfuerzo, tiempo y tolerancia a la incomodidad. Capítulo 1. Huida constante. La mente humana no está diseñada para detenerse. Está diseñada para anticipar, planificar, recordar, comparar, evaluar. Esa actividad constante no es un problema en sí misma. Es una ventaja evolutiva. Permitió a los humanos sobrevivir en entornos hostiles, prever peligros, coordinar acciones colectivas, construir sociedades complejas. Pero esa misma capacidad, cuando opera sin regulación, se convierte en una máquina de evitación. Este diseño evolutivo tiene raíces profundas. Durante millones de años, los cerebros que podían anticipar amenazas, recordar dónde encontrar recursos, planificar movimientos estratégicos, tenían más probabilidades de sobrevivir. La quietud mental no ofrecía ventajas adaptativas en entornos donde la vigilancia constante marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso el cerebro moderno heredó esa tendencia a mantenerse activo, a buscar problemas que resolver, a proyectarse hacia el futuro, o revisar el pasado. No es un defecto. Es el resultado de un proceso de selección que premió la actividad mental constante. La mayoría de las personas no huye de un lugar específico. Huye de un estado. Huye de la sensación de no estar haciendo nada, de no estar avanzando, de no estar ocupadas. Esa sensación genera una incomodidad sutil pero persistente, una especie de zumbido de fondo que la mente interpreta como señal de que algo no está bien. Y frente a esa señal, la respuesta automática es buscar actividad. Esa incomodidad no tiene un origen claro, no es resultado de una amenaza concreta, ni de un problema específico que deba resolverse. Es más bien una sensación difusa, de que el estado actual no es suficiente, de que debería estar ocurriendo algo más. El cerebro, entrenado para detectar problemas y buscar soluciones, interpreta esa sensación como señal de que hay algo que atender, y cuando no encuentra un problema real, genera uno. Inventa preocupaciones, proyecta escenarios futuros, revisa decisiones pasadas, cualquier cosa que justifique la necesidad de actividad. El problema no es la actividad en sí. Es que gran parte de esa actividad no responde a una necesidad real, sino a una necesidad de no sentir lo que surge cuando no hay nada que hacer. Se abre una aplicación, se revisa un correo, se inicia una conversación intrascendente, se planea algo que aún no tiene fecha. Cualquier cosa que mantenga la mente ocupada es válida, porque la alternativa es enfrentar el vacío que aparece cuando el estímulo externo desaparece. Este patrón se vuelve tan automático que opera sin cuestionamiento. La mano alcanza el teléfono antes de que haya una decisión consciente de hacerlo. La mente salta a la siguiente tarea, antes de haber terminado la anterior. La atención se dispersa entre múltiples ventanas, múltiples aplicaciones, múltiples corrientes de información, no porque todas sean importantes, sino porque el movimiento constante se ha vuelto la norma. Y cuando el movimiento se detiene, aunque sea por un momento, aparece esa sensación de que algo falta, de que debería estar pasando algo más. Esa huida tiene una lógica neurológica clara. El cerebro está conectado para buscar recompensas. Cada vez que se completa una tarea, por pequeña que sea, se libera una pequeña cantidad de dopamina, el neurotransmisor asociado con la motivación y el placer. Esa liberación genera una sensación de satisfacción momentánea, y el cerebro aprende rápidamente que esa satisfacción se obtiene haciendo cosas. No importa si esas cosas son importantes o triviales. Lo que importa es que generan actividad, y la actividad se siente como progreso. El sistema de recompensa del cerebro no distingue entre progreso real y progreso percibido.
Responde de la misma manera cuando se completa un proyecto importante que cuando se marca como leído un correo irrelevante. Esa indiscriminación es funcional en algunos contextos, pero en un entorno donde las oportunidades de actividad son ilimitadas, se convierte en un problema, porque el cerebro aprende que puede obtener pequeñas dosis de satisfacción constantemente, sin necesidad de comprometerse con tareas profundas o significativas. Y una vez que aprende eso, prioriza la actividad frecuente sobre la actividad significativa, pero esa búsqueda constante de actividad tiene un costo, mantiene la atención fragmentada, dispersa entre múltiples estímulos, que compiten por espacio mental, y cuando la atención está dispersa, el presente se vuelve borroso. Se vive a medias, se registra parcialmente, se procesa de forma superficial. Lo que queda es una sensación de estar ocupado sin estar realmente presente, de pasar por el día sin haber estado del todo ahí. Esta fragmentación no solo afecta la calidad de la experiencia, afecta la capacidad de construir memoria coherente. Cuando la atención salta constantemente entre estímulos, el cerebro no tiene tiempo de consolidar la información en memoria de largo plazo. Lo que se registra son fragmentos desconectados, escenas borrosas, impresiones vagas, y cuando llega el momento de recordar, lo que aparece es una sensación de que el tiempo pasó sin dejar huella clara. Los días se vuelven indistinguibles, las semanas se funden, los meses se desdibujan. No porque no hayan ocurrido cosas, sino porque esas cosas no se procesaron con la profundidad necesaria para quedar grabadas. La huida no solo ocurre hacia el futuro, también ocurre hacia el pasado. Se revisan conversaciones anteriores, se analizan decisiones tomadas, se busca entender por qué algo ocurrió de cierta manera. Esa revisión constante no es reflexión productiva. Es una forma de mantener la mente activa en algo que ya no se puede cambiar, porque volver al presente implicaría enfrentar lo que está ocurriendo ahora, y lo que está ocurriendo ahora puede no ser tan estimulante como el pasado reconstruido. El pasado, al menos, ofrece la ilusión de que puede entenderse completamente. Los eventos ya ocurrieron, las decisiones ya se tomaron, las consecuencias ya se manifestaron. La mente puede revisarlos una y otra vez, buscando patrones, intentando extraer lecciones, tratando de entender qué podría haberse hecho diferente. Esa actividad de revisión da una sensación de control retroactivo, como si al entender el pasado pudiera modificarse de alguna manera. Pero lo que realmente está haciendo es mantener la atención lejos del presente, donde no hay esa ilusión de control, donde las cosas simplemente ocurren sin posibilidad de ser reinterpretadas. Hay personas que viven en un estado de anticipación permanente. Piensan en lo que van a hacer después, en cómo va a salir algo, en qué dirán otros, en cómo reaccionarán. Esa anticipación les da una sensación de control, como si al pensar en el futuro, pudieran influir en él. Pero lo que realmente están haciendo es evitar el presente, porque el presente no se puede controlar de la misma manera. El presente simplemente ocurre, y ocurre sin importar cuánto se piense en él. La anticipación constante genera una forma particular de ansiedad. No es la ansiedad aguda que surge frente a una amenaza inmediata. Es una ansiedad de bajo grado, crónica, que se mantiene activa en segundo plano. El sistema nervioso permanece en un estado de alerta leve, esperando que ocurra lo que se anticipó, preparándose para responder, monitoreando constantemente el entorno en busca de señales. Esa vigilancia consume energía. No es dramática ni agotadora de forma inmediata, pero cuando se sostiene durante horas, días, semanas, el resultado es un cansancio que no tiene un origen claro. La cultura moderna refuerza esta huida. Todo está diseñado para mantener la atención en movimiento. Las plataformas digitales funcionan con algoritmos que premian la novedad, la sorpresa, el cambio constante. Cada notificación es una invitación a salir del presente y entrar en otra cosa. Cada mensaje es una promesa de que hay algo más interesante esperando. Y cuando se responde a esa invitación, una y otra vez, se entrena al cerebro para asociar el presente con aburrimiento y el cambio con alivio. Este diseño no es accidental. Las plataformas digitales están construidas para maximizar el tiempo de atención, y la manera más efectiva de hacerlo es generando un flujo constante de novedades que mantengan al cerebro en estado de búsqueda. Cada actualización, cada nueva publicación, cada mensaje entrante activa el sistema de recompensa de forma leve pero constante, y esa activación repetida entrena al cerebro para buscar más. No porque lo que encuentra sea particularmente valioso, sino porque el acto de buscar se ha vuelto gratificante en sí mismo. Esa dinámica no es deliberada. Nadie decide conscientemente que va a vivir en un estado de huida constante. Pero cuando se revisa el patrón de atención a lo largo del día, lo que se encuentra es un movimiento continuo entre estímulos, entre tareas, entre pensamientos,
sin que haya un momento real de quietud. Y esa falta de quietud no es casualidad, es el resultado de haber entrenado la mente para no soportar el silencio. El entrenamiento es gradual, no ocurre de un día para otro. Ocurre a través de miles de pequeñas repeticiones en las que se elige el estímulo sobre la quietud, la actividad sobre la pausa, el movimiento mental sobre la presencia. Cada vez que se abre una aplicación para evitar un momento de silencio, se refuerza el patrón. Cada vez que se busca una conversación para llenar un espacio vacío, se fortalece la asociación entre quietud e incomodidad. Y con el tiempo, esa asociación se vuelve tan fuerte que la quietud misma genera una urgencia automática de buscar actividad. Capítulo 2. Silencio amenazante. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de estímulo, y esa ausencia revela algo que la mayoría de las personas no quiere ver, la sensación de estar consigo mismas sin ningún filtro. Cuando el entorno se vuelve silencioso, cuando no hay nada que reclame atención, la mente se encuentra frente a sí misma, y esa confrontación no siempre es cómoda. Esta confrontación es distinta de cualquier otro encuentro. Cuando se interactúa con el mundo externo, siempre hay algo que mediar la experiencia, un objeto que observar, una tarea que completar, una persona con quien hablar. Esos elementos externos funcionan como anclas que mantienen la atención dirigida hacia afuera. Pero cuando desaparecen, cuando el entorno se vuelve silencioso, y no hay nada que procesar, la atención no tiene dónde ir excepto hacia adentro. Y ese giro hacia adentro puede revelar un paisaje interno que muchos prefieren mantener fuera de vista. Hay una razón neurológica para esto. El cerebro humano está conectado para buscar patrones, detectar cambios, anticipar amenazas. En un entorno silencioso, donde no hay estímulos externos que procesar, la atención se redirige hacia adentro. Y lo que encuentra ahí dentro puede ser inquietante. Puede ser una sensación de vacío, una pregunta sin respuesta, una incomodidad difusa, que no tiene un origen claro. Esa incomodidad no es irracional. Es una señal de que el sistema nervioso no está habituado a operar sin estímulo externo. El cerebro evolucionó en entornos donde el silencio podía indicar peligro. Un ambiente demasiado quieto sugería la presencia de un depredador, la inminencia de una tormenta, algo fuera de lo normal que requería atención. Por eso el sistema nervioso aprendió a interpretar la ausencia de estímulo como señal de alerta, no como señal de seguridad. Esa interpretación tiene sentido desde una perspectiva evolutiva, pero en un contexto moderno, donde el silencio no implica amenaza real, genera una respuesta desproporcionada. El silencio se percibe como amenaza porque el cerebro lo interpreta como falta de información. Y la falta de información, desde una perspectiva evolutiva, es peligrosa. Si no hay nada que procesar, el cerebro no puede evaluar si el entorno es seguro. Y cuando no puede evaluar, entra en un estado de alerta leve, una especie de vigilancia difusa que genera tensión interna. Esa vigilancia no es consciente. No se experimenta como una decisión de estar alerta. Se experimenta como una sensación de que algo no está del todo bien, como una inquietud que no tiene objeto específico. El cuerpo puede tensarse ligeramente, la respiración puede volverse más superficial, la mente puede empezar a buscar razones que justifiquen esa sensación de alerta. Pero la sensación en sí no tiene origen en una amenaza concreta, tiene origen en la ausencia de estímulo, y el cerebro, entrenado para interpretar esa ausencia como señal de peligro, responde activando mecanismos de defensa. Esa tensión no se manifiesta como miedo explícito, se manifiesta como inquietud, como la necesidad de hacer algo, como la sensación de que debería estar ocurriendo algo más. Y frente a esa sensación, la respuesta automática es buscar estímulo. Se abre una pantalla, se inicia una conversación, se revisa algo, cualquier cosa que rompa el silencio y devuelva la sensación de que hay algo que procesar. Este patrón se repite tantas veces que se vuelve automático. El cerebro aprende que la manera de reducir la tensión que genera el silencio es buscando actividad, y una vez que aprende eso, activa la búsqueda antes de que la tensión se vuelva consciente. La mano alcanza el teléfono, la mente genera una tarea, el cuerpo se mueve hacia otra habitación, todo sin que haya una decisión deliberada de hacerlo. Es una respuesta refleja a una incomodidad que el cerebro ya aprendió a evitar. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el silencio está mostrando algo que normalmente queda oculto. La actividad interna de la mente. Cuando no hay estímulo externo, se vuelven visibles los pensamientos automáticos, las preocupaciones de fondo, las emociones no procesadas. Y esa visibilidad puede ser incómoda, porque revela que gran parte de lo que ocurre en la mente no es neutral. Es ruido, es ansiedad leve, es una corriente constante de evaluación y anticipación que nunca se detiene. Esa corriente interna no es silenciosa,
Es ruidosa, caótica, repetitiva. Cuando el ruido externo desaparece, lo que queda audible es el ruido interno. Y ese ruido incluye pensamientos que circulan sin llegar a ninguna parte, preocupaciones que se repiten sin resolverse, emociones que aparecen sin razón clara. Todo eso siempre estuvo ahí, pero quedaba tapado por la actividad externa. El silencio no crea ese ruido. Solo lo hace visible. Hay personas que no pueden tolerar el silencio. Necesitan ruido de fondo, música, conversaciones, cualquier cosa que llene el espacio auditivo. Esa necesidad no es solo preferencia estética, es una forma de evitar lo que surge cuando el silencio se instala. Porque el silencio no solo revela lo que está ocurriendo afuera, revela lo que está ocurriendo adentro, y lo que está ocurriendo adentro puede ser más ruidoso que cualquier estímulo externo. El ruido de fondo funciona como una cortina que tapa el ruido interno. No elimina los pensamientos automáticos, ni las emociones no procesadas, pero los mantiene fuera del foco de atención. Y mientras permanezcan fuera del foco, no generan incomodidad consciente. Pero esa estrategia tiene un costo. Mantiene el material interno sin procesar, acumulándose, esperando un momento de quietud para emerger. Y cuando finalmente emerge, puede hacerlo con más intensidad de la que tendría si se hubiera procesado en el momento. El sistema nervioso aprende a asociar el silencio con amenaza. No porque el silencio en sí sea peligroso, sino porque el silencio obliga a la mente a confrontar lo que normalmente queda tapado por el ruido. Y esa confrontación genera tensión, porque implica estar con emociones que no se resolvieron, con pensamientos que no se procesaron, con sensaciones que se evitaron durante mucho tiempo. Esa asociación entre silencio y amenaza se refuerza cada vez que se evita. Cada vez que aparece el silencio, y se busca inmediatamente algo que lo llene, el cerebro registra que el silencio es algo de lo que hay que escapar. Y esa información se almacena, se integra en el patrón de respuesta automática, se convierte en un reflejo que opera sin cuestionamiento. Con el tiempo, el simple anticipo del silencio puede generar la urgencia de buscar actividad, antes de que el silencio realmente se instale. Esta evitación no es consciente. Nadie dice, voy a evitar el silencio porque me hace sentir incómodo. Lo que ocurre es que se busca actividad de forma automática, sin cuestionar por qué se busca. Y con el tiempo, esa búsqueda automática se convierte en un patrón tan arraigado que parece natural. Pero no es natural, es aprendido. Lo aprendido puede desaprenderse. Pero desaprenderlo requiere primero reconocer que existe un patrón, que ese patrón tiene consecuencias, y que esas consecuencias no son inevitables. Requiere observar la urgencia de llenar el silencio sin actuar inmediatamente sobre ella. Requiere tolerar la incomodidad que surge cuando no se busca actividad, y descubrir que esa incomodidad, aunque desagradable, no es peligrosa. Cuando alguien intenta permanecer en silencio sin hacer nada, lo primero que aparece es una sensación de urgencia. La mente empieza a generar razones por las que debería estar haciendo algo. Aparecen pensamientos sobre tareas pendientes, sobre cosas que se olvidaron, sobre planes que deberían estar en marcha. Esos pensamientos no surgen porque realmente haya algo urgente. Surgen porque el cerebro está intentando justificar la necesidad de actividad. Esta justificación es una estrategia defensiva. El cerebro no puede simplemente generar urgencia sin razón aparente, porque eso sería difícil de sostener conscientemente. Entonces genera contenido que parezca justificar esa urgencia. Inventa tareas que necesitan hacerse, recuerda obligaciones que tal vez no son tan urgentes, proyecta consecuencias negativas de no actuar. Todo ese contenido no es necesariamente falso. Puede haber tareas pendientes, puede haber cosas que hacer. Pero la urgencia con la que se presentan no refleja su importancia real. Refleja la necesidad del cerebro de evitar el silencio. Esa urgencia es una forma de defensa. Es la manera en que el sistema nervioso intenta evitar lo que percibe como amenaza. Y lo que percibe como amenaza no es el silencio en sí, sino lo que el silencio revela, la ausencia de control sobre la experiencia interna. Porque cuando hay estímulo externo, la atención tiene algo concreto en que enfocarse. Pero cuando no hay estímulo, la atención queda a merced de lo que surja internamente, y eso genera una sensación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no es física, es psicológica. Es la sensación de no saber qué va a aparecer, de no poder controlar qué pensamientos surgirán, qué emociones se activarán, qué recuerdos emergerán. Y para un sistema nervioso entrenado para mantener control sobre la experiencia, esa falta de control es inquietante. Por eso prefiere el estímulo externo, donde al menos hay algo predecible que procesar, algo sobre lo que puede ejercer cierto grado de dirección. El silencio amenazante no es un problema que deba resolverse eliminando el silencio.
Es un indicador de que el sistema nervioso no está acostumbrado a operar sin estímulo constante, y esa falta de acostumbramiento tiene consecuencias. Mantiene la atención en un estado de alerta crónica, fragmenta la capacidad de concentración, dificulta la experiencia de calma genuina. Reconocer el silencio como indicador, no como problema, cambia la forma de abordarlo. No se trata de forzarse a tolerar el silencio como quien tolera un dolor. Se trata de entender que la incomodidad que genera es información sobre cómo está operando el sistema nervioso, sobre qué patrones se han arraigado, sobre qué capacidades necesitan desarrollarse. Y esa comprensión abre la posibilidad de modificar el patrón sin necesidad de eliminar el silencio que lo revela. Capítulo 3. Atención dispersa. La atención no es un recurso infinito. Es limitada, frágil, fácilmente agotable. Y cuando se fragmenta entre múltiples estímulos, pierde profundidad. Lo que queda es una forma de procesamiento superficial que registra información sin realmente integrarla. Esta limitación no es un defecto del diseño cerebral. Es una característica inherente a cómo funciona la cognición humana. El cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información conscientemente. Puede manejar cierta cantidad de datos simultáneamente, pero cuando esa cantidad se excede, la calidad del procesamiento disminuye. No es que el cerebro se apague o deje de funcionar. Es que cambia a un modo de operación más superficial, donde registra la presencia de información sin realmente procesarla en profundidad. La mayoría de las personas vive con la atención dispersa casi todo el tiempo, no porque quieran, sino porque el entorno en el que operan está diseñado para fragmentarla. Cada notificación, cada pantalla, cada cambio de tarea, cada pensamiento que salta de un tema a otro, es una interrupción que rompe la continuidad de la atención. Y cuando la atención se interrumpe constantemente, el cerebro aprende a operar en ese estado de fragmentación. Este entorno no es neutral. Las tecnologías, las estructuras de trabajo, las expectativas sociales, todo está configurado de manera que favorece la fragmentación sobre la profundidad. Los dispositivos están diseñados para interrumpir, para capturar atención en ráfagas breves, para mantener a las personas en un estado de alerta constante ante posibles novedades. Los espacios de trabajo están organizados para facilitar el cambio rápido entre tareas, no para permitir la inmersión prolongada en una sola. Y las normas sociales premian la capacidad de manejar múltiples cosas simultáneamente, interpretando esa capacidad como señal de eficiencia. Esa fragmentación tiene un costo neurológico. Cada vez que se cambia de foco, el cerebro necesita reorientarse, recargar el contexto, volver a procesar lo que estaba haciendo. Ese proceso consume energía cognitiva, y cuando se repite cientos de veces al día, el resultado es un estado de cansancio mental que no tiene un origen claro. No es que se haya trabajado intensamente en algo, es que se ha trabajado en muchas cosas a medias, sin nunca comprometerse del todo con ninguna. Este cansancio es distinto del cansancio físico. No se resuelve con descanso corporal ni con sueño, aunque el sueño ayuda. Es un agotamiento de recursos cognitivos, una saturación del sistema que procesa información nueva. El cerebro, después de cambiar de foco repetidamente durante horas, pierde capacidad para mantener la concentración incluso cuando intenta hacerlo. No es falta de voluntad, es depleción real de recursos neurológicos que necesitan tiempo para recuperarse. La atención dispersa no solo afecta la productividad, afecta la capacidad de estar presente. Porque estar presente requiere que la atención se mantenga en el momento actual, sin saltar hacia el pasado o el futuro, sin fragmentarse entre múltiples estímulos. Y cuando la atención está entrenada para saltar constantemente, mantenerse en el presente, se vuelve un esfuerzo consciente, no un estado natural. La presencia no es solo una cuestión filosófica o espiritual, es una cuestión de dónde está la atención. Y si la atención está entrenada para dispersarse, la experiencia del presente se vuelve fragmentada. Se está físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Se participa en una conversación, pero parte de la atención está en el teléfono. Se come, pero sin registrar realmente el sabor. Se camina, pero sin notar el entorno. Esa fragmentación hace que la vida se experimente de forma parcial, como si siempre se estuviera a medias en todo. Hay una diferencia entre atención reactiva y atención sostenida. La atención reactiva responde a estímulos externos. Se activa cuando algo cambia, cuando algo nuevo aparece, cuando algo reclama espacio mental. Es rápida, superficial, diseñada para detectar cambios. La atención sostenida, en cambio, se mantiene en un solo foco durante un periodo prolongado. Es profunda, estable, requiere esfuerzo consciente. La atención reactiva tiene valor evolutivo. Permitió a los humanos detectar peligros rápidamente,
responder a cambios en el entorno, mantenerse alerta ante amenazas. Es una capacidad que salvó vidas durante millones de años. Pero en un entorno moderno, donde los cambios constantes no representan amenazas reales sino solo novedades, esa capacidad se activa en exceso. El cerebro responde a cada notificación, a cada cambio de pantalla, a cada sonido nuevo, como si fuera algo que requiere atención inmediata. Y esa respuesta repetida entrena al cerebro para operar en modo reactivo de forma permanente. El problema es que la mayoría de las personas opera casi exclusivamente en modo reactivo. Responden a lo que aparece, sin elegir realmente en qué quieren enfocarse, y cuando operan de esa manera durante años, la capacidad de sostener la atención se atrofia. Se vuelve difícil leer un libro sin revisar el teléfono, mantener una conversación sin pensar en otra cosa, terminar una tarea sin saltar a la siguiente. Esa atrofia es gradual, no ocurre de un día para otro. Ocurre a través de miles de pequeñas interrupciones que entrenan al cerebro para no sostener el foco. Cada vez que se cambia de tarea, antes de terminar la anterior, se refuerza el patrón. Cada vez que se revisa el teléfono en medio de una actividad, se debilita la capacidad de mantener atención sostenida. Y con el tiempo, lo que antes era una capacidad natural, se convierte en algo que requiere esfuerzo deliberado. Esa atrofia no es permanente. La atención es entrenable, pero entrenarla requiere enfrentar la incomodidad de mantener el foco en algo que no genera estimulación constante. Y esa incomodidad es precisamente lo que la mayoría de las personas evita. Porque cuando la atención se mantiene en un solo foco sin saltar, aparece una sensación de aburrimiento, de lentitud, de que debería estar ocurriendo algo más. Esta sensación es el resultado de haber entrenado al cerebro para asociar estimulación constante con funcionamiento normal. Cuando la estimulación disminuye, el cerebro interpreta esa disminución como señal de que algo no está bien. Genera una urgencia de buscar novedad, de cambiar de foco, de encontrar algo más interesante. Esa urgencia no refleja una necesidad real. Refleja un patrón aprendido que puede modificarse con exposición repetida a situaciones donde la atención se mantiene en un solo foco. Esa sensación no es señal de que algo esté mal, es señal de que el sistema nervioso no está acostumbrado a operar de esa manera. Y la única forma de acostumbrarlo es exponerlo a esa incomodidad de forma repetida, hasta que deje de percibirla como amenaza. El entrenamiento de la atención no requiere técnicas complejas, requiere práctica sostenida de mantener el foco en una sola cosa durante periodos cada vez más largos. Puede ser leer sin interrupciones, puede ser escuchar sin pensar en la respuesta, puede ser simplemente observar algo, sin necesidad de hacer nada al respecto. Lo que importa no es la actividad específica, sino la capacidad de sostener la atención sin permitir que salte hacia otra cosa. La atención dispersa también afecta la memoria. Cuando la atención está fragmentada, el cerebro no procesa la información de forma profunda. La registra de manera superficial, sin integrarla con contextos previos, sin construir conexiones sólidas. Y cuando llega el momento de recordar, lo que aparece es una sensación vaga de que algo ocurrió, pero sin detalles claros. La memoria no funciona como una grabación, funciona como una reconstrucción. Y para reconstruir algo, el cerebro necesita haber procesado la información original, con suficiente profundidad, como para crear conexiones con otros datos almacenados. Cuando la atención está dispersa, ese procesamiento profundo no ocurre. La información entra, se registra brevemente, pero no se integra. Y cuando no se integra, no puede recuperarse con claridad. Lo que queda es una impresión vaga, una sensación de familiaridad, pero sin los detalles que permitirían reconstruir la experiencia completa. Esto explica por qué muchas personas sienten que el tiempo pasa rápido. No es que el tiempo se acelere, es que los días se vuelven borrosos porque no se registran con claridad. Y no se registran con claridad porque la atención nunca estuvo completamente ahí. El tiempo se percibe como rápido cuando no hay memoria clara de lo que ocurrió. Si al final del día se intenta recordar qué pasó, y solo aparecen fragmentos desconectados, el cerebro interpreta esa falta de detalle como señal de que el día fue breve, pero no fue breve, fue vivido con atención dispersa. Y esa dispersión impidió que se formaran memorias sólidas. El resultado es una sensación de que el tiempo se escapa, de que las semanas se funden, de que los años pasan sin dejar huella clara. La fragmentación de la atención también genera ansiedad. Cuando la mente salta constantemente entre estímulos, el sistema nervioso interpreta esa actividad como señal de que hay múltiples cosas que requieren atención. Y esa interpretación genera una sensación de urgencia difusa, como si siempre hubiera algo pendiente, algo que debería estar resolviéndose, algo que está fuera de lugar. Esta ansiedad no es aguda. No es el tipo de ansiedad que paraliza o que genera ataques de pánico. Es una ansiedad de bajo grado, constante,
que opera en segundo plano. El sistema nervioso permanece en un estado de alerta leve, monitoreando constantemente si hay algo que requiere atención. Y como la atención está fragmentada entre múltiples cosas, siempre hay algo que parece requerir atención. Esa sensación de que nunca se termina, de que siempre hay algo más que hacer, no es resultado de tener muchas tareas. Es resultado de procesar esas tareas con atención fragmentada. Esa urgencia no es real. Es el resultado de haber entrenado la mente para operar en un estado de alerta constante. Y cuando se opera en ese estado durante años, se vuelve difícil diferenciar entre lo que realmente requiere atención y lo que simplemente es ruido mental. El cerebro pierde capacidad de priorizar. Todo parece igualmente urgente, todo parece igualmente importante, todo reclama atención de forma simultánea. Y esa simultaneidad genera una sobrecarga que se manifiesta como ansiedad difusa. No hay claridad sobre qué hacer primero, no hay certeza de que lo que se está haciendo es lo que debería hacerse, no hay sensación de que algo se completa realmente. Solo hay movimiento constante entre tareas que nunca terminan. La atención dispersa no es un rasgo de personalidad, es un patrón aprendido. Y como todo patrón aprendido, puede modificarse. Pero modificarlo requiere reconocer primero que existe, que tiene un costo, y que la alternativa no es solo concentrarse más, sino entrenar la capacidad de sostener la atención sin necesidad de estimulación constante. Reconocer el patrón es el primer paso. Notar cuántas veces al día la atención salta de una cosa a otra sin razón clara. Observar cuántas interrupciones ocurren en una hora de trabajo. Registrar cuántas veces se revisa el teléfono sin que haya una necesidad específica. Esa observación, sin juicio, sin intento de cambiar inmediatamente, es suficiente para empezar a modificar el patrón, porque lo que se observa conscientemente deja de ser automático. Y cuando deja de ser automático, puede elegirse de forma diferente. Capítulo 4. Quedarse sin escapes. Llega un momento en que los mecanismos de evitación dejan de funcionar, no porque desaparezcan, sino porque su efectividad disminuye. Lo que antes generaba alivio ahora genera cansancio. Lo que antes distraía ahora solo pospone. Y lo que antes llenaba el vacío ahora lo hace más evidente. Este cambio no ocurre de forma súbita. Es gradual. Casi imperceptible al principio. Las distracciones que antes funcionaban, empiezan a perder su capacidad de absorber la atención. La pantalla que antes podía mantener ocupada la mente durante horas, ahora genera una sensación de vacío después de minutos. Las conversaciones que antes llenaban el espacio interno ahora parecen huecas. Las tareas que antes daban sensación de progreso ahora se sienten como movimientos sin dirección. No es que estas actividades hayan cambiado, es que el sistema nervioso ha llegado a un punto donde ya no responde a ellas de la misma manera. Ese momento no es una crisis. Es un punto de saturación. El sistema nervioso ha estado operando en modo huida durante tanto tiempo que empieza a mostrar señales de agotamiento. La capacidad de mantener la distracción constante disminuye. La energía para saltar entre estímulos se agota. Y lo que queda es una sensación de cansancio que no se resuelve con descanso físico. Este agotamiento es específico. No es cansancio muscular, ni falta de sueño. Aunque esos factores pueden estar presentes, es un agotamiento de los recursos que el cerebro usa para mantener la evitación activa. Cada distracción, cada salto de atención, cada búsqueda de estímulo, consume energía mental. Y cuando ese consumo se sostiene durante años sin pausa, los recursos se depletan. El cerebro, simplemente, ya no tiene la capacidad de mantener el mismo nivel de actividad evasiva que antes sostenía sin esfuerzo aparente. Cuando se agotan los escapes, lo que aparece es lo que siempre estuvo ahí. La experiencia cruda del presente, sin filtros, sin distracciones, sin posibilidad de posponerla. Y esa experiencia puede ser incómoda, porque revela lo que se evitó durante mucho tiempo. Lo que emerge no es necesariamente dramático. No siempre son emociones intensas o pensamientos perturbadores. A veces es simplemente una sensación de vacío, una pregunta sobre el sentido de lo que se está haciendo, una percepción clara de cuánto tiempo se ha pasado en movimiento sin realmente llegar a ningún lado. Esa claridad, aunque no sea dolorosa en sí misma, puede ser difícil de tolerar porque rompe la ilusión de que la actividad constante estaba llevando a algún lugar. No es que el presente en sí sea doloroso. Lo que es doloroso es la acumulación de emociones no procesadas, de tensiones no resueltas, de preguntas no formuladas que quedaron enterradas bajo capas de actividad. Y cuando los escapes dejan de funcionar, esas capas empiezan a disolverse. Esa acumulación es el resultado de años de posponer el procesamiento emocional. Cada vez que surgió una emoción incómoda, y se buscó distracción en lugar de procesarla,
Esa emoción no desapareció, se almacenó, se archivó en algún lugar del sistema nervioso, esperando un momento de quietud para emerger, y cuando los escapes dejan de funcionar, ese momento llega. Las emociones archivadas empiezan a surgir, no necesariamente de forma organizada, sino en oleadas que pueden parecer desproporcionadas en relación con lo que está ocurriendo en el presente. Hay personas que llegan a este punto después de un evento específico. Una pérdida, un cambio abrupto, una enfermedad, algo que rompe la rutina y obliga a detenerse. Otras llegan simplemente porque el patrón de evitación se vuelve insostenible. No ocurre nada dramático, solo que un día se dan cuenta de que están cansadas de huir. Para algunos, es un evento externo que hace imposible continuar con el patrón habitual. Una enfermedad que obliga al reposo, una pérdida que paraliza la actividad normal, un cambio de circunstancias que elimina las estructuras que sostenían la evitación. Cuando esas estructuras desaparecen, la evitación se vuelve visible porque ya no hay nada que la sostenga de forma automática. Para otros, no hay evento específico. Simplemente llega un momento en que la contradicción entre la actividad constante y la sensación interna de vacío se vuelve insostenible. Y esa insostenibilidad genera una decisión, consciente o no, de detenerse. Esa sensación de cansancio no es debilidad, es lucidez. Es el sistema nervioso reconociendo que la estrategia que usó durante años ya no sirve. Y ese reconocimiento es el primer paso para modificar el patrón. La lucidez no llega con claridad absoluta, ni con una revelación dramática. Llega como una sensación gradual de que algo no está funcionando, de que el movimiento constante no está generando lo que se supone que debería generar. No hay una voz interna que anuncie, esto ya no funciona. Hay solo una fatiga que no se va, una sensación de que por más que se haga, algo fundamental sigue faltando. Y cuando esa sensación se vuelve lo suficientemente clara, el sistema nervioso empieza a buscar alternativas al patrón que ha sostenido durante tanto tiempo. Cuando se agotan los escapes, aparece una pregunta incómoda. ¿Qué hago con el tiempo cuando no estoy haciendo nada? Esa pregunta revela cuánto depende la identidad de la actividad. Cuánto se define alguien por lo que hace, por lo que produce, por cómo llena el día, y cuando no hay actividad que definirlo, queda la sensación de no saber quién es sin eso. Esta pregunta no es abstracta, es profundamente práctica. Cuando llega un momento libre y no hay tarea que ocuparlo, cuando aparece un espacio de quietud y no hay plan que ejecutar, la mente no sabe qué hacer consigo misma, porque durante años, la identidad se construyó alrededor de la actividad. La sensación de valor vino de lo que se producía, la sensación de propósito vino de las tareas que se completaban, la sensación de estar vivo vino del movimiento constante. Y cuando ese movimiento se detiene, lo que queda es una pregunta sin respuesta clara. ¿Quién soy cuando no estoy haciendo? Esa sensación es desorientadora. No tiene una solución rápida. No se resuelve con un plan de acción, ni con una nueva tarea. Se resuelve aprendiendo a tolerar la desorientación, a permanecer en ella sin intentar escapar. La desorientación no es cómoda. El cerebro está diseñado para buscar certeza, para construir mapas mentales que le permitan predecir y controlar. Y cuando esos mapas dejan de funcionar, cuando la actividad que antes daba sentido ya no lo da, el cerebro entra en un estado de confusión que genera ansiedad. Pero esa ansiedad no es señal de que algo esté mal, es señal de que el cerebro está en proceso de reconstruir sus mapas internos, de encontrar nuevas formas de operar que no dependan de la evitación constante. Quedarse sin escapes no significa que no haya nada que hacer. Significa que lo que se hace ya no funciona como anestesia. Las actividades siguen ocurriendo, pero pierden su capacidad de distraer de lo que está ocurriendo internamente. Y esa pérdida de capacidad es, paradójicamente, lo que permite que algo cambie. Las actividades se vuelven transparentes. Antes, funcionaban como pantallas que tapaban la experiencia interna. Ahora, esa capacidad de tapar ha disminuido. Se puede estar haciendo algo y, al mismo tiempo, ser consciente de la inquietud interna que antes quedaba oculta. Se puede estar ocupado y, simultáneamente, notar que esa ocupación no está generando la satisfacción que solía generar. Esa transparencia es incómoda, pero también es información. Revela qué actividades se hacen por necesidad real, y cuáles se hacen solo para evitar estar quieto, porque cuando ya no se puede huir, lo único que queda es quedarse. Y quedarse implica enfrentar lo que surge cuando no hay nada más que hacer. Implica tolerar la inquietud, la incomodidad, la sensación de que debería estar ocurriendo algo más. Implica aprender que esa sensación no es peligrosa, aunque sea incómoda. Quedarse no es un acto pasivo. Es un acto de resistencia contra el patrón automático de buscar actividad.
Requiere sostener la atención en lo que está ocurriendo internamente sin intentar modificarlo de inmediato. Requiere tolerar la urgencia de hacer algo sin actuar sobre ella. Requiere permanecer en la incomodidad el tiempo suficiente para descubrir que esa incomodidad, aunque desagradable, no es insoportable. Y esa tolerancia, construida a través de exposiciones repetidas, es lo que eventualmente permite que el patrón de evitación se modifique. El proceso de quedarse sin escapes no es lineal. Hay días en que parece que se avanza, y días en que se vuelve a buscar distracción de forma automática, pero lo que cambia es la conciencia de ese movimiento. Ya no es invisible. Ya no es automático sin cuestionamiento. Ahora hay una percepción de que está ocurriendo, y esa percepción es suficiente para empezar a modificarlo. La no linealidad del proceso puede ser frustrante. Hay momentos en que parece que se ha desarrollado capacidad de estar presente, y luego aparece un día donde la urgencia de buscar distracción es tan fuerte como antes. Pero esos retrocesos no son fracasos. Son parte del proceso de desmantelar un patrón que se construyó durante años. Lo importante no es nunca volver a buscar escape. Lo importante es notar cuando se está buscando, reconocer el patrón en acción, y tener la opción de elegir de forma diferente. Quedarse sin escapes también revela cuánto ruido mental hay. Cuando no hay estímulo externo que procesar, la mente genera su propio ruido. Pensamientos repetitivos, preocupaciones circulares, escenarios imaginados que nunca ocurren. Ese ruido no es nuevo. Siempre estuvo ahí. Pero cuando había escapes, quedaba tapado por la actividad. Ahora que no hay actividad que lo tape, se vuelve audible. Ese ruido puede ser abrumador al principio. La mente parece generar pensamientos sin parar, saltar de una preocupación a otra, construir escenarios cada vez más elaborados. Pero ese volumen de actividad mental no es señal de que algo esté funcionando mal. Es simplemente que ahora es visible lo que antes quedaba oculto. La mente siempre generó ese nivel de actividad, solo que antes, el ruido externo era tan fuerte que el ruido interno pasaba desapercibido, y escucharlo, sin intentar apagarlo de inmediato, es parte del proceso. Porque cuando se intenta apagar, lo que se hace es buscar otro escape. Pero cuando se escucha sin reaccionar, el ruido empieza a perder intensidad. No desaparece, pero deja de controlar la atención. Escuchar el ruido mental sin reaccionar es una habilidad que se desarrolla gradualmente. Al principio, cada pensamiento parece requerir respuesta, cada preocupación parece necesitar resolución, cada escenario imaginado parece demandar atención. Pero cuando se practica observar sin intervenir, el cerebro empieza a reconocer que no todos los pensamientos requieren acción, que muchos pensamientos son solo actividad mental automática, no información relevante. Y cuando reconoce eso, la urgencia de responder disminuye. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no capturan la atención de la misma manera. Este es el punto en que la evitación deja de ser funcional y empieza a ser evidente. Y esa evidencia no es cómoda, pero es necesaria. Porque mientras la evitación sea invisible, no hay manera de modificarla. La evidencia es el requisito para el cambio. Mientras el patrón opere en automático, sin cuestionamiento, sin visibilidad, no puede modificarse. Pero cuando se vuelve evidente, cuando se puede observar en acción, cuando se reconoce su presencia, entonces aparece la posibilidad de elegir de forma diferente. No necesariamente de inmediato, no siempre con éxito, pero la posibilidad existe. Y esa posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para empezar a construir un patrón diferente. Capítulo 5. Calma progresiva. La calma no es un estado que se alcanza de golpe. Es una capacidad que se desarrolla de forma progresiva, con exposición repetida a lo que antes se evitaba. No es un logro permanente ni un destino final. Es un proceso que requiere sostener la atención en el presente incluso cuando ese presente no ofrece estimulación. Esta progresión no sigue una línea recta. No hay un punto donde se pueda decir, ahora tengo calma, y esperar que esa calma permanezca sin esfuerzo. La calma se construye a través de miles de pequeñas exposiciones a situaciones que antes generaban inquietud, y cada exposición aporta un incremento gradual en la capacidad de tolerar la quietud. Es un entrenamiento acumulativo, donde lo que importa no es la intensidad de cada sesión sino la consistencia con la que se practica. Como cualquier capacidad física que se desarrolla con ejercicio repetido, la calma se fortalece con uso sostenido. Al principio, permanecer en calma genera incomodidad. El sistema nervioso interpreta la falta de actividad como señal de que algo está mal. Aparecen pensamientos sobre lo que debería estar haciéndose, sobre tareas pendientes, sobre planes futuros. Esos pensamientos no son irracionales,
Son la forma en que el cerebro intenta justificar la necesidad de actividad. Esta respuesta automática tiene sentido desde la perspectiva del cerebro. Durante años, aprendió que la quietud es peligrosa, que la falta de actividad genera problemas, que estar ocupado es estar seguro. Esa asociación está profundamente arraigada en los circuitos neuronales. Por eso, cuando se intenta permanecer quieto, el cerebro activa todos los mecanismos que tiene disponibles para generar movimiento, crea urgencias, inventa problemas, proyecta consecuencias negativas de no actuar. No lo hace con intención de sabotear, lo hace porque está operando según el patrón que aprendió. Pero cuando se sostiene la atención en el presente, a pesar de esos pensamientos, algo empieza a cambiar. El sistema nervioso empieza a reconocer que la falta de actividad no es peligrosa. Empieza a tolerar la quietud sin interpretarla como amenaza. Y esa tolerancia es el primer paso hacia la calma genuina. El cambio no es inmediato. Las primeras veces que se sostiene la atención en la quietud, la incomodidad puede ser intensa. El cuerpo puede tensarse, la mente puede acelerar. La urgencia de hacer algo puede volverse casi insoportable. Pero si se mantiene la quietud a pesar de esa urgencia, el sistema nervioso registra información nueva, que la quietud no generó consecuencias negativas, que la urgencia era solo una señal falsa, que nada malo ocurrió por no actuar. Y esa información, aunque contradice años de experiencia previa, empieza a modificar el patrón. La calma progresiva no elimina el ruido mental, lo que hace es modificar la relación con ese ruido. En lugar de reaccionar a cada pensamiento, de seguir cada impulso, de buscar actividad frente a cada sensación de inquietud, se aprende a observar sin intervenir. Se registra que hay un pensamiento, que hay una sensación, que hay una urgencia, pero no se actúa de inmediato. Esta observación sin intervención es una habilidad específica, no es natural ni automática. Requiere entrenamiento consciente. Porque la tendencia natural del cerebro es actuar sobre la información que recibe. Cuando aparece un pensamiento sobre una tarea pendiente, la respuesta automática es hacer esa tarea. Cuando surge una emoción incómoda, la respuesta automática es buscar distracción. Pero cuando se entrena la capacidad de observar sin actuar, se introduce un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, aparece la posibilidad de elegir. Esa pausa entre el estímulo y la respuesta es donde ocurre el cambio. Porque en esa pausa, el cerebro tiene la oportunidad de evaluar si la urgencia es real, o si es solo el patrón automático, intentando reactivarse. Y con el tiempo, esa evaluación se vuelve más rápida, más clara, menos reactiva. La pausa no requiere ser larga. Puede ser solo unos segundos. Pero esos segundos son suficientes para que el cerebro note que hay una urgencia, evalúe si esa urgencia corresponde a una necesidad real, y decida conscientemente si actuar o no. Al principio, esa evaluación es lenta, y requiere esfuerzo deliberado, pero con la práctica, se vuelve más automática. El cerebro aprende a distinguir entre urgencias reales y urgencias generadas por el patrón de evitación. Y cuando aprende esa distinción, la calma se vuelve más accesible. El desarrollo de la calma requiere exposición repetida a situaciones que antes generaban inquietud. Permanecer sentado sin hacer nada, caminar sin música, estar en silencio sin llenar el espacio con pensamientos proyectados. Cada exposición entrena al sistema nervioso para tolerar lo que antes evitaba. Estas exposiciones no necesitan ser dramáticas ni prolongadas. No se trata de meditar durante horas ni de forzarse a estar en silencio absoluto. Se trata de crear pequeñas ventanas de quietud en el día, momentos donde no hay tarea que completar, ni estímulo que procesar. Pueden ser 5 minutos sentados sin pantalla, una caminata sin música ni conversación, un momento después de despertarse sin alcanzar inmediatamente el teléfono. Lo importante no es la duración ni la intensidad, sino la repetición. Porque cada exposición, por breve que sea, aporta información nueva al sistema nervioso. Al principio, esas exposiciones son breves. Unos minutos de quietud, un rato sin pantallas, un momento sin planear, pero esos minutos son suficientes para empezar a modificar el patrón. Porque lo que se entrena no es la capacidad de estar quieto durante horas, sino la capacidad de tolerar la incomodidad que surge cuando no hay actividad. La tolerancia a la incomodidad es el núcleo del entrenamiento. No se trata de eliminar la incomodidad, ni de hacerla desaparecer. Se trata de aprender que la incomodidad no es peligrosa, que puede sentirse sin necesidad de escapar, que disminuye con el tiempo, si no se alimenta con reacción. Esa tolerancia se construye gradualmente, en incrementos pequeños que se acumulan. Cada vez que se sostiene la quietud a pesar de la incomodidad, la capacidad de tolerarla aumenta ligeramente.
Y esos incrementos pequeños, sostenidos durante semanas y meses, eventualmente generan una transformación significativa. La calma progresiva también modifica la percepción del tiempo. Cuando la mente está en modo huida constante, el tiempo parece acelerarse. Los días se vuelven borrosos, las semanas indistinguibles. Pero cuando la atención se sostiene en el presente, el tiempo se expande. No porque se ralentice objetivamente, sino porque se registra con mayor claridad. Esta expansión del tiempo no es ilusoria. Es el resultado de un procesamiento más profundo de la experiencia. Cuando la atención está presente, el cerebro registra detalles que normalmente se pierden. Nota texturas, sonidos, sensaciones corporales, matices emocionales. Toda esa información se integra en la memoria, creando un registro más rico de lo que ocurrió. Y cuando llega el momento de recordar, ese registro rico hace que el tiempo parezca más largo, más lleno, más sustancial. No porque haya pasado más tiempo objetivo, sino porque se vivió con más atención. Esa claridad no es solo perceptual, es emocional. Cuando se está presente, las emociones se procesan en el momento en que surgen, no se acumulan, no se posponen, no se entierran bajo capas de actividad. Y ese procesamiento en tiempo real reduce la carga emocional que se arrastra de un día a otro. El procesamiento emocional en tiempo real es una de las consecuencias más significativas de la calma progresiva. Cuando se evita el presente, las emociones que surgen no desaparecen. Se almacenan, se acumulan, se comprimen en algún lugar del sistema nervioso, y esa acumulación genera una carga de fondo que afecta el estado emocional general. Pero cuando se está presente, cuando la atención está disponible para notar lo que surge, las emociones pueden procesarse cuando aparecen. Pueden sentirse, reconocerse, integrarse, y luego disolverse. Esa disolución no es supresión, es completitud. Es permitir que la emoción siga su curso natural, sin interrumpirla ni prolongarla artificialmente. Hay una diferencia entre calma forzada y calma genuina. La calma forzada es el resultado de intentar suprimir la inquietud, de obligarse a estar quieto sin realmente tolerar lo que surge. Esa calma es frágil, se rompe fácilmente, genera tensión interna. La calma genuina, en cambio, surge de haber entrenado al sistema nervioso para no interpretar la quietud como amenaza. No requiere esfuerzo sostenido. Se mantiene por sí sola. La calma forzada se siente como contención. Hay una sensación de estar conteniendo algo que quiere escapar, de estar manteniendo una fachada de quietud mientras internamente hay agitación. Esa contención consume energía, genera tensión muscular, produce fatiga. No es sostenible a largo plazo porque requiere esfuerzo constante para mantenerla. La calma genuina, en cambio, se siente como ausencia de conflicto. No hay nada que contener porque el sistema nervioso no está generando urgencia de escapar. La quietud es simplemente el estado natural, cuando no hay estímulo que procesar. El desarrollo de esa calma no es rápido. No ocurre en una semana ni en un mes. Requiere meses de exposición repetida, de sostener la atención en el presente incluso cuando el presente no ofrece recompensa inmediata. Pero cada exposición refuerza la capacidad de tolerar lo que antes se evitaba. Esta escala temporal es importante de reconocer. Muchas personas intentan desarrollar calma esperando resultados rápidos, y cuando esos resultados no llegan en días o semanas, abandonan el esfuerzo. Pero la calma genuina no puede acelerarse. Requiere que el sistema nervioso reescriba patrones que se construyeron durante años, y esa reescritura no puede forzarse, solo puede facilitarse a través de exposición consistente. Los primeros meses pueden sentirse como si no hubiera progreso. Pero el progreso está ocurriendo a nivel neurológico, incluso cuando no es perceptible conscientemente. La calma progresiva también modifica la relación con el silencio. Lo que antes se percibía como amenaza, empieza a percibirse como espacio. Espacio para procesar, para integrar, para simplemente estar sin necesidad de hacer. Y ese espacio no es vacío. Está lleno de lo que normalmente queda oculto bajo el ruido. Sensaciones corporales, emociones sutiles, pensamientos que no son urgentes pero que merecen atención. El silencio, cuando deja de ser amenazante, revela dimensiones de la experiencia que estaban presentes pero inaccesibles. La respiración, el latido del corazón, la tensión en diferentes partes del cuerpo, emociones que operan en segundo plano sin llegar a la conciencia. Todo eso siempre estuvo ahí, pero quedaba tapado por el ruido. Cuando el silencio se vuelve tolerable, esas dimensiones se vuelven accesibles. Y acceder a ellas permite una forma de autoconocimiento que no es posible mientras se vive en huida constante. Cuando el silencio deja de ser amenazante, la necesidad de escapar disminuye.
Ya no hay urgencia de llenar cada momento con actividad. Ya no hay sensación de que debería estar ocurriendo algo más. Lo que hay es una percepción clara de que el presente es suficiente, incluso cuando no es estimulante. Esta suficiencia del presente no es resignación ni conformismo. Es reconocimiento de que la satisfacción no viene de acumular más estímulos, sino de procesar profundamente lo que ya está presente. Es descubrir que la riqueza de la experiencia no depende de la cantidad de novedades, sino de la calidad de atención con la que se vive. Y cuando se descubre eso, la búsqueda constante de más pierde su urgencia. Esa percepción no es resignación, es claridad. Es reconocer que la búsqueda constante de estimulación no genera satisfacción duradera, solo pospone la incomodidad. Y cuando se detiene esa búsqueda, lo que aparece no es vacío. Es calma. La calma que aparece cuando se detiene la búsqueda no es espectacular. No es un estado de éxtasis ni una experiencia mística. Es simplemente la ausencia de urgencia, la capacidad de estar sin necesidad de hacer, la percepción clara de que el momento presente, tal como es suficiente. Y esa suficiencia, aunque simple, transforma la experiencia de estar vivo. Capítulo 6. Presencia entrenada. La presencia no es un estado místico ni un regalo que algunos reciben y otros no. Es una capacidad entrenable, como cualquier otra. Requiere repetición, exposición, esfuerzo consciente. Y como cualquier capacidad, se desarrolla de forma gradual, con retrocesos, con días en que parece imposible y días en que surge sin esfuerzo. Esta naturaleza entrenable de la presencia es importante de entender porque desmitifica lo que muchas veces se presenta como algo inalcanzable o reservado para quienes tienen cierta predisposición. No hay personas que nacen con capacidad de estar presentes y otras que no. Hay personas que han desarrollado esa capacidad, consciente o inconscientemente, a través de la práctica. Y lo que se desarrolló con práctica puede desarrollarse de nuevo, en cualquier momento, por cualquier persona dispuesta a invertir el esfuerzo necesario. Entrenar la presencia implica sostener la atención en el momento actual, incluso cuando ese momento no ofrece nada emocionante. Implica notar cuando la mente se escapa hacia el futuro o el pasado, y traerla de vuelta sin juzgar. Implica tolerar la sensación de que debería estar ocurriendo algo más, y permanecer en lo que está ocurriendo ahora. Este entrenamiento va contra décadas de condicionamiento. El cerebro ha aprendido que el momento actual es aburrido, que lo interesante está en otro lugar, que la atención debería moverse constantemente. Por eso, cuando se intenta sostener la atención en el presente, la resistencia es fuerte. La mente genera razones para escapar, inventa urgencias, proyecta escenarios más interesantes. Y frente a esa resistencia, la única opción es sostener la atención a pesar de ella, una y otra vez, hasta que el cerebro empiece a reconocer un patrón diferente. Esa capacidad no se desarrolla pensando en ella, se desarrolla practicándola. Y la práctica más básica es simplemente notar dónde está la atención. No intentar controlarla, no forzarla a quedarse quieta, solo notar dónde está. Si está en el pasado, se nota. Si está en el futuro, se nota. Si está en el presente, se nota. Esa notación sin intervención es el primer paso. La notación es más difícil de lo que parece, porque la tendencia automática es intervenir. Cuando se nota que la atención está en el pasado, la reacción inmediata es juzgar eso como malo y forzar la atención hacia el presente. Pero esa intervención genera tensión, y la tensión dificulta el entrenamiento. Lo que funciona mejor es simplemente registrar dónde está la atención sin intentar cambiarla de inmediato. Solo notar. La atención está en el pasado. O la atención está proyectando el futuro. Esa notación neutra, sin juicio, es suficiente para empezar a generar cambios. El segundo paso es traer la atención de vuelta cuando se escapa. No de forma violenta, no con frustración, sino con suavidad. Como quien guía a alguien que se distrajo, sin reproche. Y cuando se trae de vuelta una y otra vez, el cerebro empieza a reconocer el patrón. Empieza a aprender que la atención puede sostenerse en el presente, que no necesita saltar constantemente. Esta suavidad en el proceso es crucial. Cuando se trae la atención de vuelta con frustración o con sensación de fracaso, lo que se refuerza es la asociación entre presencia y lucha. Y esa asociación hace que la presencia se vuelva algo desagradable, algo que genera tensión. Pero cuando se trae la atención de vuelta con suavidad, como un recordatorio gentil más que como una corrección, lo que se refuerza es la capacidad de volver sin esfuerzo. Y con el tiempo, ese retorno se vuelve más automático, más fluido, menos costoso en términos de energía mental. Ese aprendizaje no es inmediato. Al principio, la atención se escapa decenas de veces en pocos minutos, pero cada vez que se trae de vuelta, se refuerza la capacidad de sostenerla. Y con el tiempo,
los periodos de presencia se alargan. Dejan de ser segundos y se convierten en minutos. Dejan de requerir esfuerzo constante y empiezan a surgir de forma natural. Los primeros intentos de entrenar presencia pueden ser frustrantes. La atención parece tener vida propia, saltando de un pensamiento a otro sin pausa. Cada intento de sostenerla en el presente dura solo unos segundos antes de que un pensamiento la capture y la lleve hacia otro lugar. Pero esos segundos cuentan. Cada segundo de presencia sostenida es información nueva para el cerebro. Es evidencia de que la presencia es posible. Y cuando esa evidencia se acumula a través de múltiples intentos, el cerebro empieza a construir nuevas vías neuronales que facilitan la presencia. La presencia entrenada no elimina los pensamientos. El cerebro sigue generando pensamientos automáticos, sigue proyectando escenarios futuros, sigue revisando el pasado, pero lo que cambia es la relación con esos pensamientos. En lugar de seguirlos automáticamente, se observan. Se reconocen como actividad mental, no como verdades que requieren respuesta inmediata. Esta distinción es fundamental. Los pensamientos no son hechos, son actividad mental. El cerebro genera pensamientos constantemente, la mayoría de ellos sin relevancia real para el momento presente. Pero cuando no se entrena la presencia, cada pensamiento parece requerir atención, cada proyección futura parece importante, cada revisión del pasado parece necesaria. Y al seguir cada pensamiento, la atención queda secuestrada por actividad mental que no tiene conexión real con lo que está ocurriendo ahora. Cuando se entrena la presencia, los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden su capacidad de capturar la atención automáticamente. Esa observación sin reacción es lo que permite que la presencia se sostenga. Porque cuando se reacciona a cada pensamiento, la atención se fragmenta. Pero cuando se observa sin reaccionar, la atención permanece anclada en el presente, incluso mientras los pensamientos aparecen y desaparecen. Observar sin reaccionar no significa ignorar los pensamientos. Significa verlos claramente, reconocer su presencia, pero no actuar sobre ellos de inmediato. Es como estar sentado junto a una carretera, viendo pasar autos. Los autos pasan, se ven claramente, pero no hay necesidad de subirse a cada uno. Algunos pensamientos son importantes y merecen atención, pero la mayoría son solo ruido mental, actividad de fondo, que el cerebro genera automáticamente. Y cuando se desarrolla la capacidad de distinguir entre pensamientos importantes y ruido mental, la presencia se vuelve más estable. Hay momentos en que la presencia surge sin esfuerzo. Momentos en que la atención se sostiene en el presente de forma natural, sin necesidad de traerla de vuelta, sin lucha interna. Esos momentos son señal de que el entrenamiento está funcionando, pero no son permanentes. La presencia entrenada no significa estar presente todo el tiempo. Significa tener la capacidad de volver al presente, cuando se nota que la atención se escapó. Estos momentos de presencia sin esfuerzo son valiosos no solo porque se sienten bien, sino porque muestran que el cerebro está desarrollando nuevos patrones. Cada vez que la presencia surge naturalmente, es evidencia de que las nuevas vías neuronales se están fortaleciendo, pero esos momentos no deben interpretarse como señal de que el trabajo está completo. Son más bien indicadores de progreso, puntos de referencia que muestran que el entrenamiento está generando resultados, pero que no eliminan la necesidad de práctica continua. El entrenamiento también modifica la percepción del cuerpo. Cuando la atención está en el presente, se vuelven visibles las sensaciones corporales que normalmente quedan ignoradas. La tensión en los hombros, la respiración superficial, la rigidez en la mandíbula. Esas sensaciones no son nuevas, siempre estuvieron ahí. Pero cuando la atención estaba dispersa, no había espacio para notarlas. El cuerpo mantiene un registro constante de lo que está ocurriendo internamente. Tensiones musculares, patrones de respiración, temperatura, ritmo cardíaco, sensaciones digestivas, todo eso está presente en cada momento, pero la mayoría del tiempo opera fuera de la conciencia. Cuando se entrena la presencia, ese registro corporal se vuelve accesible, y lo que se descubre a menudo es que el cuerpo ha estado señalando estrés, tensión, incomodidad, durante mucho tiempo, pero esas señales quedaban tapadas por la actividad mental constante. Notar esas sensaciones no es solo información, es regulación, porque cuando se nota tensión, el cuerpo tiene la oportunidad de soltarla, y cuando se suelta, el sistema nervioso se calma. Esa calma no es forzada, es el resultado de haber notado lo que estaba ocurriendo y haber permitido que se resuelva. La regulación que ocurre cuando se nota la tensión no requiere intervención activa. No es necesario hacer ejercicios de relajación ni forzar al cuerpo a soltarse. El simple acto de notar la tensión conscientemente
Es suficiente para que el cuerpo inicie el proceso de liberarla. Es como si la atención consciente dijera al sistema nervioso, esto ya no es necesario, y el sistema nervioso, reconociendo que no hay amenaza real, permite que la tensión se disuelva. Este proceso ocurre naturalmente cuando hay presencia sostenida. La presencia entrenada también modifica la experiencia de las emociones. Cuando se está presente, las emociones se sienten con mayor claridad. No se filtran a través de capas de interpretación, ni se distorsionan con proyecciones futuras. Se sienten tal como son. Movimientos internos que surgen, alcanzan un pico y disminuyen. Las emociones tienen una estructura temporal natural. Surgen, se intensifican, alcanzan un máximo y luego disminuyen. Todo este ciclo, cuando no se interfiere con él, dura relativamente poco. Pero cuando se vive sin presencia, las emociones no siguen ese ciclo natural. Se interpretan, se amplifican con pensamientos, se prolongan con historias mentales sobre lo que significan. Una emoción que podría durar minutos, se extiende durante horas o días, porque la mente sigue alimentándola con interpretaciones. Cuando se entrena la presencia, las emociones pueden seguir su curso natural sin interferencia. Esa experiencia directa de las emociones reduce su intensidad. No porque se supriman, sino porque no se amplifican con historias mentales. Cuando surge tristeza, y se nota sin juzgar, la tristeza se siente pero no se convierte en desesperación. Cuando surge ansiedad y se nota sin reaccionar, la ansiedad se siente pero no se convierte en pánico. La reducción de intensidad no es supresión. Las emociones se sienten completamente, pero sin la amplificación que ocurre cuando la mente construye historias alrededor de ellas. La tristeza es tristeza, sin la historia de, esto nunca va a mejorar. La ansiedad es ansiedad, sin la historia de, algo terrible va a pasar. Y cuando las emociones se sienten sin esas historias, su intensidad natural es manejable. No desaparecen, pero tampoco abruman. Simplemente son lo que son, señales internas que surgen, se procesan y se disuelven. El entrenamiento de la presencia no es lineal. Hay días en que parece que se retrocede, en que la atención se escapa constantemente, en que la presencia parece inalcanzable. Esos días no son fracaso, son parte del proceso. Porque lo que se entrena no es la capacidad de estar presente de forma perfecta, sino la capacidad de notar cuando no se está presente y elegir volver. Los retrocesos pueden ser desalentadores. Después de semanas de práctica donde parecía que la presencia se estaba volviendo más accesible, aparece un día donde la atención es completamente inestable, donde cada intento de estar presente dura solo segundos. Pero esos días no invalidan el progreso anterior. Son fluctuaciones normales en cualquier proceso de entrenamiento. El cerebro no construye nuevas capacidades de forma lineal. Construye, retrocede, consolida, vuelve a construir. Lo importante no es nunca tener un mal día, sino mantener la práctica a pesar de los malos días. Esa elección es lo que marca la diferencia. No el resultado, sino la capacidad de elegir. Y cuando esa capacidad se fortalece, la presencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado al que se puede volver cuando se necesita. La capacidad de elegir es el verdadero logro del entrenamiento. No la presencia perfecta, no la eliminación de pensamientos, no el control total sobre la atención, sino la capacidad de notar cuando la atención se fue y elegir traerla de vuelta. Esa capacidad, una vez desarrollada, está siempre disponible. No importa cuánto tiempo haya pasado sin practicar, no importa cuán dispersa esté la atención en un momento dado, la capacidad de elegir volver permanece. Y esa permanencia es lo que convierte la presencia en una herramienta confiable para navegar la experiencia. Capítulo 7. Vivir ahora. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro ni olvidar el pasado. Significa procesar el futuro y el pasado desde el presente, sin perderse en ellos. Significa planear cuando es necesario, recordar cuando es útil, pero sin que esa planeación o ese recuerdo secuestren la atención de lo que está ocurriendo ahora. Es establecer una relación diferente con el tiempo, una en la que la mente no esté constantemente escapando hacia lo que fue o lo que podría ser, sino anclada en lo que es. Esta distinción es fundamental porque el presente no se opone al pasado ni al futuro. Los contiene, los integra, pero los mantiene en su lugar, como recursos disponibles, no como prisiones mentales. El pasado está ahí para ser consultado cuando se necesita aprender de él. El futuro está ahí para ser considerado cuando se necesita planificar. Pero ninguno de los dos debería convertirse en el territorio principal donde transcurre la vida mental. Hay una diferencia entre pensar en el futuro y vivir en el futuro. Pensar en el futuro es útil. Permite anticipar, preparar, tomar decisiones.
Es una función cognitiva necesaria que facilita la navegación de la vida. Vivir en el futuro es agotador. Mantiene la mente en un estado de anticipación permanente. Genera ansiedad crónica. Impide que la experiencia del presente se registre con claridad. La mente que vive en el futuro está siempre preparándose para algo que aún no ha llegado, ensayando conversaciones que no han ocurrido, resolviendo problemas que no han aparecido. Y en ese proceso, se pierde lo único que realmente está disponible: este momento. Cuando la atención está constantemente proyectada hacia adelante, el cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lugar. Y esa fragmentación tiene un costo. Genera una sensación de estar siempre llegando tarde a la propia vida, de estar corriendo detrás de algo que se mueve más rápido que la capacidad de alcanzarlo. Porque el futuro, por definición, nunca llega. Cuando llega, ya es presente. Y si la mente está entrenada para vivir en el futuro, cuando ese futuro se convierte en presente, ya está buscando el siguiente futuro. Lo mismo ocurre con el pasado. Recordar es útil. Permite aprender, integrar, entender. Es la forma en que el cerebro extrae patrones de la experiencia y los convierte en conocimiento. Vivir en el pasado es paralizante. Mantiene la atención atrapada en lo que ya ocurrió. Impide que lo nuevo se procese. Genera una sensación de estar atascado. La mente que vive en el pasado está constantemente revisando lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que debería haber hecho. Y en esa revisión constante, se pierde la capacidad de responder a lo que está ocurriendo ahora. El pasado es inmutable. No puede cambiarse. Pero la mente que vive en él actúa como si pudiera. Sigue ensayando respuestas diferentes, imaginando escenarios alternativos, intentando resolver algo que ya está resuelto por el simple hecho de haber ocurrido. Y esa actividad no genera claridad. Genera ruido. Un ruido que ocupa espacio mental y consume energía que podría estar disponible para lo que realmente está sucediendo. Vivir en el presente no elimina esas dinámicas. Lo que hace es modificar el balance. En lugar de que el pasado y el futuro dominen la atención, el presente se convierte en el punto de anclaje desde el cual se accede a ellos. Y cuando el presente es el punto de anclaje, la experiencia cambia. Ya no hay sensación de estar perdido en el tiempo. Hay claridad sobre dónde está la atención, y esa claridad permite elegir dónde ponerla. Esa elección no es forzada. No es un acto de voluntad que requiere esfuerzo constante. Es el resultado natural de haber entrenado la capacidad de notar dónde está la mente. Porque cuando se nota, se puede redirigir, y cuando se redirige repetidamente, el cerebro aprende un nuevo patrón. Aprende que es posible estar aquí, que estar aquí no es una amenaza, que estar aquí es donde realmente ocurre la vida. El presente no es un lugar al que se llega y se queda. Es un estado al que se vuelve constantemente. Porque la mente está diseñada para moverse. Va a seguir generando pensamientos sobre el futuro. Va a seguir revisando el pasado, va a seguir proyectando escenarios. Eso es lo que hace, es su función. Pero cuando se entrena la capacidad de notar ese movimiento, ya no es automático, deja de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible, puede modificarse. Notar no es juzgar. No se trata de observar que la mente se fue al futuro y criticarla por eso. Se trata simplemente de reconocer: estoy pensando en mañana. Y con ese reconocimiento, volver sin drama, sin frustración, sin narrativa sobre lo que debería estar pasando. Volver como quien respira, de forma natural, sin esfuerzo, porque es lo que corresponde. Vivir en el presente también modifica la relación con las expectativas. Cuando se vive anticipando el futuro, cada momento se evalúa en función de lo que debería venir después. Si no lleva a algo, si no genera progreso, si no contribuye a un plan, se percibe como tiempo perdido. Esa evaluación constante genera insatisfacción crónica. Porque ningún momento es suficiente por sí solo. Cada momento es solo un medio para llegar a otro momento, que a su vez será un medio para llegar a otro, en una cadena infinita donde nunca se llega a ningún lugar, porque no hay destino final. Las expectativas no son el problema. El problema es cuando las expectativas se convierten en el filtro único a través del cual se procesa la realidad. Cuando cada experiencia se mide contra lo que se esperaba que fuera, se pierde la capacidad de experimentar lo que realmente es. Y lo que realmente es siempre va a ser diferente de lo que se esperaba, porque la expectativa es una proyección mental, y la realidad es infinitamente más compleja que cualquier proyección. Pero cuando se vive en el presente, cada momento tiene valor en sí mismo. No porque sea especial, ni porque genere algo, sino porque es lo único que realmente existe. El futuro es proyección, el pasado es memoria, solo el presente es experiencia directa. Y cuando se reconoce eso,
La necesidad de que cada momento lleve a algo más disminuye. No desaparece, pero deja de ser la única forma de relacionarse con el tiempo. Esa disminución no es resignación, es liberación. Es dejar de cargar cada momento con el peso de lo que debería generar, y permitir que sea lo que es. Y cuando se permite eso, aparece algo inesperado. Satisfacción sin necesidad de logro, calma sin necesidad de resolver, presencia sin necesidad de justificar. No es que los logros dejen de importar o que los problemas dejen de necesitar solución, es que dejan de ser la única fuente de valor. El momento puede ser valioso simplemente por existir, por ser experimentado, por ser habitado. Esa satisfacción no es euforia, no es un estado elevado que necesita ser mantenido. Es algo más sutil, una sensación de suficiencia, de que esto, exactamente como es ahora, es suficiente, no perfecto, no ideal, pero suficiente. Y cuando hay suficiencia, la urgencia disminuye. La necesidad de que todo sea diferente disminuye. Y en esa disminución aparece espacio para que la experiencia sea lo que es, sin necesidad de modificarla constantemente. Vivir en el presente no resuelve todos los problemas. Los problemas siguen existiendo. Lo que cambia es la forma en que se procesan. En lugar de generar una preocupación constante que fragmenta la atención, se abordan cuando es momento de abordarlos. Y cuando no es momento de abordarlos, se dejan en pausa sin que esa pausa genere ansiedad. Porque hay confianza en que cuando sea necesario abordarlos, la atención estará disponible para hacerlo. Esa confianza no surge de la lógica. Surge de la experiencia repetida de que es posible dejar algo en pausa y volver a ello cuando es necesario. Surge de haber comprobado que no todo necesita resolverse ahora, que el cerebro puede sostener múltiples hilos abiertos sin colapsar, que no atender algo en este momento no significa que nunca será atendido. Y cada vez que se comprueba eso, el sistema nervioso aprende. Aprende que puede relajarse, que no todo es urgente, que hay tiempo. Esa capacidad de pausar sin ansiedad es el resultado de haber entrenado al sistema nervioso para no interpretar la falta de actividad como amenaza. Cuando el sistema nervioso está regulado, no hay urgencia de resolver todo de inmediato. Hay confianza en que lo que necesita atención, la recibirá cuando sea necesario. Esa confianza no es ciega. Está basada en un patrón comprobado, que cuando algo realmente necesita atención, el sistema lo señala. Y cuando no la necesita, puede dejarse en segundo plano sin consecuencias. El sistema nervioso desregulado interpreta todo como urgente. No distingue entre lo que necesita respuesta inmediata y lo que puede esperar. Todo se siente como amenaza, todo se siente como prioridad, todo se siente como si tuviera que resolverse ya. Y cuando todo es urgente, nada puede procesarse bien. La atención se fragmenta, la energía se dispersa, y al final del día, hay una sensación de haber estado ocupado, sin haber resuelto nada, realmente importante. Vivir en el presente también modifica la experiencia de las relaciones. Cuando se está presente en una conversación, la atención está realmente ahí, no en lo que se va a decir después, no en lo que se debería estar haciendo, no en cómo se está siendo percibido. Está en lo que la otra persona está diciendo, en cómo lo está diciendo, en lo que está ocurriendo entre las palabras, y esa presencia se nota. No necesita ser verbalizada. Se transmite a través de la calidad de la atención, a través de la ausencia de prisa, a través de la disposición genuina a estar ahí sin agenda. Las personas perciben cuando alguien está realmente presente. Perciben la diferencia entre una atención fragmentada y una atención completa. Y responden a esa diferencia, porque la presencia genuina es rara. La mayoría de las conversaciones ocurren en piloto automático, con cada persona esperando su turno para hablar, procesando lo que va a decir mientras la otra persona está hablando. Y cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien está genuinamente ahí, algo cambia en la dinámica. Esa presencia genuina no requiere esfuerzo cuando está entrenada, surge de forma natural. Y cuando surge, las conversaciones cambian. Dejan de ser intercambios automáticos de información y se convierten en espacios de conexión real. Porque la conexión no ocurre cuando se piensa en lo que se va a decir. Ocurre cuando se está realmente ahí, sin agenda, sin plan, sin necesidad de que la conversación lleve a algún lugar específico. Ocurre en los silencios, en las pausas, en los momentos donde no hay nada que demostrar ni nada que lograr. Y en esos momentos, las palabras que surgen son diferentes. No están ensayadas, no están calculadas. Surgen de lo que realmente está ocurriendo en el momento, no de lo que se pensó antes de la conversación o de lo que se planea decir después. Y esas palabras tienen un impacto diferente, porque vienen de un lugar de autenticidad, no de estrategia. Vivir en el presente no elimina el deseo de cambio. El deseo de cambio es natural. Es parte de estar vivo, de crecer, de evolucionar.
pero lo que modifica es la relación con ese deseo. En lugar de que el deseo genere una insatisfacción constante con el presente, se reconoce como información. Información sobre lo que se quiere modificar, sobre lo que ya no funciona, sobre lo que necesita atención. Y esa información es valiosa. No necesita ser suprimida ni ignorada. Pero tampoco necesita dominar la experiencia del presente. Puede estar ahí, disponible, sin convertirse en el único punto de referencia. Puede coexistir con la aceptación de lo que es ahora. Porque aceptar lo que es, no significa resignarse a que siempre sea así. Significa reconocer que esto es lo que hay ahora, y desde ese reconocimiento, decidir qué hacer. Y cuando se reconoce como información, puede procesarse sin urgencia, puede observarse sin reactividad, puede integrarse sin que secuestre toda la atención. Porque no todo deseo necesita cumplirse inmediatamente. No todo cambio necesita ocurrir ya. Hay tiempo. Y cuando hay confianza en que hay tiempo, la relación con el deseo se suaviza. Deja de ser una demanda urgente y se convierte en una dirección, en una intención, en algo hacia lo cual moverse sin perder de vista donde se está ahora. El presente no es un ideal abstracto, es la única dimensión en la que realmente se vive. Todo lo demás es pensamiento. Y cuando se reconoce eso, la pregunta deja de ser cómo vivir en el presente, y se convierte en cómo dejar de vivir en otra parte. Porque la respuesta a la primera pregunta puede parecer complicada, puede requerir técnicas, puede sentirse como algo que hay que lograr. Pero la respuesta a la segunda pregunta es simple, notando. Notando cuando la mente se va, y volviendo, una y otra vez, sin drama, sin juicio, sin expectativa de que alguna vez dejará de irse, simplemente volviendo, porque volver es todo lo que se necesita. El resto se resuelve solo. Presente habitable. El presente no se vuelve habitable porque desaparezcan las incomodidades. Se vuelve habitable porque se desarrolla la capacidad de estar con esas incomodidades sin necesidad de escapar. Porque se aprende que el silencio no es amenaza, que la quietud no es peligro, que la falta de estímulo no es vacío. Esa capacidad no surge de un día para otro. Se construye gradualmente, a través de la exposición repetida, a esos estados que antes generaban urgencia de movimiento. El silencio, cuando no se ha aprendido a habitarlo, se siente denso. Se llena de pensamientos que antes estaban ahogados por el ruido constante. La quietud, cuando se ha vivido en actividad permanente, se siente como estancamiento, como si no estar haciendo algo fuera equivalente a retroceder. Y la falta de estímulo, cuando se ha entrenado al sistema nervioso a depender de la estimulación constante, se siente como carencia, como si algo fundamental estuviera faltando. Pero todas esas sensaciones son interpretaciones, no hechos. El silencio no es denso. Simplemente permite que lo que ya estaba ahí se vuelva audible. La quietud no es estancamiento. Simplemente permite que el movimiento interno se registre sin la distracción del movimiento externo. Y la falta de estímulo no es vacío. Simplemente permite que la atención se dirija hacia adentro en lugar de hacia afuera. Lo que hace habitable el presente es la tolerancia. Tolerancia a lo que surge cuando no hay actividad. Tolerancia a las emociones que aparecen sin filtro. Tolerancia a los pensamientos que circulan sin resolución inmediata. Esa tolerancia no es pasiva. Es activa. Requiere sostener la atención en lo que está ocurriendo sin buscar salida. Requiere permitir que la incomodidad exista sin intentar resolverla, modificarla o escapar de ella. Y esa es una habilidad que se entrena. Porque la respuesta automática a la incomodidad es el movimiento, hacer algo, cambiar algo, distraerse con algo. Pero cuando se entrena la capacidad de sostener la incomodidad sin responder automáticamente, algo cambia. La incomodidad deja de ser una emergencia. Se convierte en información. Información sobre lo que el cuerpo está procesando, sobre lo que la mente está evitando, sobre lo que necesita atención. Cuando el presente es habitable, las actividades siguen ocurriendo. Se sigue planeando, trabajando, interactuando. Pero esas actividades dejan de funcionar como escape. Dejan de ser formas de evitar lo que surge cuando no hay nada que hacer. Se convierten en lo que son. Acciones que responden a necesidades reales, no a urgencias fabricadas por el sistema nervioso. Y hay una diferencia notable entre una acción que surge de necesidad real y una que surge de urgencia fabricada. La primera tiene dirección clara. Hay un propósito definido, hay un resultado que se busca, hay una razón por la cual esa acción específica es la que corresponde en ese momento. La segunda tiene una cualidad compulsiva. Se hace porque no hacerla genera incomodidad, no porque hacerla genere algo necesario. Se hace para llenar espacio, para ocupar tiempo,
para evitar enfrentarse con lo que aparecería si no se hiciera. Esa diferencia es sutil pero fundamental, porque cuando se actúa desde la presencia, las decisiones cambian. Ya no están impulsadas por la necesidad de llenar el vacío. Están impulsadas por claridad sobre lo que realmente importa. Y esa claridad no surge de pensar más. Surge de estar presente el tiempo suficiente para que lo importante se vuelva evidente, porque lo importante no necesita ser descubierto, ya está ahí. Lo que necesita es espacio para emerger, y ese espacio solo aparece cuando la mente no está constantemente ocupada generando actividad. Cuando hay quietud suficiente, lo que realmente importa se vuelve obvio. No requiere análisis, no requiere deliberación, simplemente se presenta con una claridad que no puede ignorarse. El presente habitable no es un estado permanente. Hay días en que la atención se dispersa, en que el silencio se vuelve incómodo, en que la urgencia de hacer algo reaparece, pero lo que cambia es que esos días ya no son el patrón, son excepciones. Y cuando ocurren, hay una capacidad entrenada para volver al presente sin que esa vuelta requiera esfuerzo heroico. Esos días difíciles ya no se interpretan como fracaso, se reconocen como parte del proceso, como fluctuaciones naturales de un sistema que está aprendiendo un nuevo modo de operar, y esa interpretación modifica la experiencia. Ya no hay frustración por no estar siempre presente. Hay reconocimiento de que la presencia no es un logro que se alcanza y se mantiene, sino una práctica que se sostiene con distintos grados de facilidad según el momento. Habitar el presente no resuelve el problema del sentido. No responde la pregunta de para qué se está aquí, ni qué debería hacerse con la vida, pero lo que hace es despejar el ruido, que impide que esas preguntas se formulen con claridad. Porque cuando se vive en huida constante, las preguntas profundas quedan enterradas bajo capas de actividad. Pero cuando se vive en el presente, esas preguntas tienen espacio para surgir. Y cuando surgen, pueden explorarse sin urgencia de encontrar respuesta inmediata. Las preguntas sobre el sentido no necesitan respuestas rápidas. De hecho, las respuestas rápidas suelen ser superficiales. Son soluciones que calman momentáneamente la incertidumbre pero no tocan lo que realmente se está preguntando. Las preguntas profundas necesitan tiempo. Necesitan ser sostenidas, exploradas, habitadas. Y eso solo puede hacerse desde el presente, porque el presente es donde esas preguntas realmente viven. El presente habitable tampoco elimina el dolor. El dolor sigue existiendo. Lo que cambia es que el dolor ya no se amplifica con historias mentales sobre lo que significa, sobre lo que debería hacerse, sobre cómo evitarlo. Se siente tal como es. Y cuando se siente tal como es, sin capas de interpretación, su intensidad disminuye. Porque gran parte del sufrimiento no es el dolor en sí mismo, es la resistencia al dolor, es la historia sobre lo que ese dolor significa, que algo está mal, que debería poder evitarse, que indica fracaso, que nunca va a terminar. Y todas esas historias amplifican la experiencia del dolor hasta hacerla insoportable. Pero cuando esas historias no están presentes, cuando el dolor se experimenta sin narrativa, lo que queda es una sensación física o emocional que puede sostenerse, que puede procesarse, que puede moverse a través del cuerpo sin quedar atrapada. Habitar el presente permite que la experiencia se registre con claridad, permite que los días dejen de ser borrosos, permite que las interacciones sean reales, permite que las emociones se procesen en el momento en que surgen. Y esa claridad no es solo perceptual, es estructural, modifica la forma en que se organiza la experiencia interna. Cuando la experiencia no se registra con claridad, los días se acumulan sin dejar huella. Se puede estar ocupado todo el día, y al final, no recordar qué se hizo. Se puede interactuar con personas, sin registrar realmente lo que se dijo. Se puede sentir emociones sin procesarlas, y esas emociones quedan ahí, acumuladas, sin integrar. Pero cuando se habita el presente, cada experiencia deja su registro. No porque se esté prestando atención especial, sino porque la atención está naturalmente ahí. Cuando el presente es habitable, la relación con el tiempo cambia. Ya no hay sensación de que el tiempo se escapa. Ya no hay urgencia de aprovecharlo todo. Hay reconocimiento de que el tiempo es lo que se está viviendo ahora, no lo que se vivirá después. Y cuando se reconoce eso, la experiencia se expande, no porque se haga más, sino porque se registra con mayor profundidad. Esa expansión no es temporal, es cualitativa. 5 minutos de presencia completa pueden sentirse más llenos que 1 hora de actividad fragmentada. No porque duren más, sino porque cada segundo se registra. No hay partes del tiempo que se pierden en distracción. Todo está ahí, disponible para ser experimentado.
El presente habitable no requiere condiciones especiales, no requiere silencio absoluto ni ausencia de estímulos, requiere atención sostenida, atención que se mantiene en lo que está ocurriendo ahora, sin saltar hacia lo que ocurrió o lo que va a ocurrir, y esa atención es entrenable, se desarrolla con práctica repetida, se sostiene con esfuerzo consciente, se vuelve natural con el tiempo. Al principio, sostener la atención en el presente requiere esfuerzo. La mente está acostumbrada a moverse, a saltar de pensamiento en pensamiento, a proyectar escenarios futuros, a revisar eventos pasados, y cada vez que se le pide que se quede aquí, resiste. Pero esa resistencia disminuye con la práctica. El cerebro aprende que quedarse aquí no es peligroso, que no se pierde nada importante por no estar constantemente anticipando o revisando. Y cuando aprende eso, quedarse aquí se vuelve más fácil. Habitar el presente no es renunciar al futuro. Es construir el futuro desde el presente. Porque el futuro no se construye pensando en él, se construye actuando ahora. Y cuando se actúa desde la presencia, las acciones son más claras, más efectivas, más alineadas con lo que realmente importa. Las acciones que surgen de la presencia tienen una cualidad diferente. No están contaminadas por la ansiedad sobre el futuro, ni por el arrepentimiento sobre el pasado. Surgen de lo que es necesario ahora, basadas en lo que realmente está ocurriendo, no en lo que se teme que pueda ocurrir, o en lo que se lamenta que haya ocurrido. Y esas acciones, precisamente porque están alineadas con la realidad del momento, tienden a ser más efectivas. El presente no es un destino, es el único lugar en el que realmente se está. Y cuando se reconoce eso, la pregunta deja de ser cómo llegar al presente y se convierte en cómo dejar de abandonarlo. Porque el presente no se alcanza, se habita. Y habitarlo no requiere logro. Requiere permanecer, requiere estar dispuesto a quedarse aquí, incluso cuando aquí se sienta incómodo, incluso cuando haya urgencia de moverse, incluso cuando parezca que debería estar ocurriendo algo más. Requiere reconocer, una y otra vez, que este momento, exactamente como es suficiente. Suscríbete al canal, activa la campana, y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.